Jerusalén, Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha salido en defensa de las recientes operaciones militares israelíes dentro del territorio sirio, calificándolas como necesarias para proteger a la comunidad drusa y asegurar una zona desmilitarizada en la frontera norte del Estado de Israel. En medio de una semana marcada por la tensión, Netanyahu también expresó su pesar por un trágico incidente ocurrido en Gaza, donde un proyectil lanzado por un tanque de las Fuerzas de Defensa de Israel impactó accidentalmente una iglesia local, causando víctimas civiles. Las autoridades israelíes lamentaron lo sucedido y confirmaron que se investigará el hecho a fondo. Sobre la situación en Siria, Netanyahu reafirmó su compromiso con la estabilidad regional y la defensa de las poblaciones aliadas. Dijo lo siguiente: nos comprometemos a mantener la zona suroeste de Siria como una franja desmilitarizada junto a nuestra frontera. No permitiremos que se repita la situación vivida en el pasado, cuando grupos hostiles establecieron una presencia militar similar a la del sur del Líbano. También reafirmamos nuestro deber de proteger a los residentes drusos. Los ataques israelíes, según se informa, fueron lanzados después de varios días de intensos enfrentamientos en la región de Seida, al sur de Siria, donde milicias drusas se enfrentaron a fuerzas del régimen. Como parte de la respuesta israelí, aviones de combate llevaron a cabo bombardeos contra objetivos estratégicos en Damasco, incluyendo instalaciones del Ministerio de Defensa sirio. Fuentes locales indican que, tras estas operaciones, las tropas sirias comenzaron a retirarse de la zona de Suida durante la noche en el marco de una nueva tregua respaldada por actores internacionales como Estados Unidos, Turquía y algunos países árabes. El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió al pueblo druso a través de un mensaje televisivo en el que aseguró: nuestra prioridad es proteger sus derechos y su libertad. Rechazamos cualquier intento de dividirnos o de arrastrar a nuestra comunidad hacia agendas externas. A pesar del alto el fuego, la situación en el sur de Siria continúa siendo delicada. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que cientos de personas han perdido la vida durante los enfrentamientos recientes, mientras que también se reportan actos de represalia por parte de algunos grupos armados. Uno de los momentos más controversiales tras los ataques fue la reacción del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien criticó duramente la intervención israelí. En una declaración que ha generado polémica en el ámbito diplomático, Erdogan acusó a Israel de actuar de manera agresiva en Siria, utilizando la situación drusa como justificación. Estas palabras han sido recibidas con rechazo por diversas figuras políticas que las consideran desproporcionadas y contraproducentes para la paz regional. Mientras tanto, en Gaza, Israel ha enfrentado críticas luego de que un proyectil de las fuerzas de defensa impactara una iglesia católica, causando la pérdida de vidas inocentes. El ejército israelí explicó que el objetivo de la operación era una célula de Hamas que operaba en las cercanías y que lamentablemente se produjo daño colateral. El general de brigada Efi Defrin, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, declaró: el ejército israelí hace todo lo posible para evitar causar daño a personas inocentes. Cada incidente como este se investiga exhaustivamente. Medios internacionales informaron que incluso el presidente Donald Trump habría contactado directamente a Netanyahu para expresar preocupación por el incidente en Gaza. Poco después, el primer ministro emitió un comunicado público lamentando profundamente lo sucedido. También líderes religiosos, incluyendo representantes del Vaticano, se pronunciaron sobre el hecho, subrayando su significado simbólico y humanitario. El sacerdote Enzo Fortunato expresó: una iglesia ha sido dañada, un sacerdote herido, hay víctimas inocentes. Esto nos duele profundamente y nos recuerda la importancia de cuidar cada vida. En otro tema, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, criticó públicamente al gobierno israelí por retrasos en la emisión de visas para grupos turísticos cristianos. Afirmó que, si no se resuelve la situación con prontitud,
podrían tomarse medidas diplomáticas en respuesta. Mientras tanto, avanzan las negociaciones para un alto el fuego entre Israel y el grupo Hamás. Según fuentes internacionales, la propuesta actualmente sobre la mesa incluye la liberación de 10 rehenes israelíes y una posible tregua de hasta 60 días. Aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo, Netanyahu se reunió recientemente con un gabinete de seguridad para analizar las condiciones y alternativas. Escuchemos a continuación las palabras de Benjamín Netanyahu. Quiero informarles sobre lo que hicimos en Siria y lo que haremos en Siria. Establecimos una política clara: desmilitarizar la zona al sur de Damasco, desde el Golán hasta el área de la montaña de los drusos. Ese es el primer frente. El segundo, proteger a nuestros hermanos, los drusos, en la montaña de los drusos. Ambos principios fueron violados por el régimen de Damasco. Enviaron tropas al sur de Damasco, dentro del área que debía estar desmilitarizada, y comenzaron a atacar a los drusos. Eso no podíamos aceptarlo de ninguna manera. Por eso formulé una propuesta para actuar y actuar con fuerza, para responder tanto a la violación de la desmilitarización como a las amenazas y también al despliegue militar. Añadí un ataque a las afueras de Damasco al Ministerio de Seguridad. Como resultado de esa poderosa acción, se logró un alto el fuego y las fuerzas sirias se retiraron de nuevo a Damasco. Eso es importante. Es un alto el fuego que se logró desde la fuerza, no desde súplicas, no desde negociaciones, desde la fuerza. Y así obtenemos paz con fuerza, calma con fuerza, seguridad con fuerza, en 7 frentes. Esta será también nuestra política de ahora en adelante. No permitiremos que fuerzas militares bajen al sur de Damasco. No permitiremos que se ataque a los drusos en la montaña de los drusos. Quiero compartir con ustedes algo que me conmovió profundamente en los últimos 2 días. Me llamó el líder de los drusos de la región. Me dijo: gracias. Durante el Holocausto, cuando ustedes los judíos clamaban por ayuda, nadie vino. Hoy están atacando a nosotros, los drusos, y nosotros pedimos ayuda al Estado de Israel. Y le dije: tienes razón. Actuamos y seguiremos actuando porque así es como debe ser. La situación en Siria y Gaza sigue siendo frágil. Mientras Israel refuerza su política de disuasión a través de la fuerza, crecen también las críticas y los llamados a la moderación por parte de líderes internacionales. ¿Se consolidará esta nueva etapa como una pausa duradera o será solo el preludio de un conflicto mayor? Y mientras las cámaras y los micrófonos del mundo se enfocan en una iglesia de cemento dañada en Gaza, y sí, toda pérdida humana es trágica y debe lamentarse, cabe preguntarse: ¿dónde están esas mismas voces cuando se trata de los rehenes israelíes que siguen secuestrados por Hamás? ¿Dónde está el clamor de esos líderes religiosos cuando se trata de niños, mujeres y ancianos judíos arrancados de sus hogares, escondidos en túneles y usados como escudos humanos? Es legítimo sentir dolor por una estructura religiosa afectada, pero no es inaceptable que se exprese más dolor por un edificio que por los seres humanos que aún siguen cautivos en condiciones inhumanas. Esa selectividad moral duele, porque la justicia no puede ser parcial, ni la compasión selectiva. ¿Y qué decir del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien lanza acusaciones furiosas contra Israel, llamándolo todo tipo de cosas, pero guarda silencio o incluso justifica cuando el régimen sirio oprime brutalmente a los drusos o cuando Hamás dispara misiles desde zonas civiles y causa la muerte de inocentes? Erdogan no levantó la voz por los drusos que pedían auxilio, ni se inmutó ante los ataques contra su libertad. ¿Por qué? ¿Porque no es conveniente políticamente? La verdadera defensa de los derechos humanos no puede depender del bando ni de la religión. Si se condena a Israel por un proyectil que, lamentablemente, impactó un templo cristiano, hecho que Israel lamentó públicamente y prometió investigar, entonces también debe condenarse con la misma fuerza a quienes secuestran, asesinan y violan los derechos fundamentales todos los días sin remordimiento alguno.
La hipocresía en la diplomacia, en la religión y en los medios no solo es injusta, es peligrosa, porque permite que el terrorismo se disfrace de víctima y que los verdaderos agredidos sean retratados como agresores. El mundo no necesita más silencio cómplice, necesita verdad, justicia y valentía moral. Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte para más análisis y noticias internacionales con contexto, historia y verdad. Just Productions. Brillando en la red.